Señor, me has mirado a los ojos. Feliz domingo. Hemos llegado al domingo quinto de la Pascua. Hemos venido siguiendo los pasos de Jesús y todo lo que Él ha querido manifestarnos y enseñarnos para participar plenamente de su vida nueva. Hoy el Evangelio de San Juan nos habla de algo maravilloso. Dice Jesús: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Jesús es el árbol. Nosotros somos las ramas. Las ramas, para que participen de la misma vid, tienen que estar unidas al árbol. Si se separan, se mueren, se recogen, se echan a la basura y se queman. No sirve un sarmiento, una rama de la vid separada del árbol. Jesús nos habla con esta alegoría de la vid que debe dar frutos. Pero fijémonos bien y no vayamos a caer en la trampa de una simple productividad, de una empresa cualquiera. Las cifras no explican nada, porque los números no pueden dar cuenta de la vida. Se trata de una vida, de tener la misma vida de Jesús. Los frutos que Él espera son principalmente para los demás. Es una viña para utilidad pública. Cualquier transeúnte tiene derecho a exigir los frutos. Tampoco debemos equivocarnos en que nadie es libre para producir frutos adoptando los métodos y medios que más le agraden. Es Jesús mismo quien establece rigurosamente las condiciones de fecundidad. Dos, esencialmente: permanecer en Él y aceptar la poda. Por eso no se trata de algo meramente externo. Es significativo el martilleo de la expresión en mí. Si no permaneces en mí, si te separas de mí, no puede haber nada. Se trata entonces de una común unión, de estar participando y viviendo más aún de la misma vida de Jesús. Los resultados serán los que Él quiera, no los que nosotros queramos. Porque juntamente con estos frutos, que Él es el que los espera para que nosotros nos pongamos en esta disponibilidad, es para el servicio, es para los demás, no es para nosotros mismos. Por eso también está el otro elemento bien importante, la poda. Y toda poda duele.
Si los árboles pudieran exclamar, quejarse, llorar, ¿cuántos llantos escucharíamos cuando los podan? Pero la poda es para que haya más frutos y mejores frutos. Por eso también la vida del cristiano tiene ese aspecto de la poda, del sufrimiento, del dolor, las pruebas, las persecuciones, los obstáculos, las cruces. Todo esto no lo digo yo, ni llegan cuando yo lo preveo, ni de la manera que yo considero más fácil para afrontarlos, ni de dónde se las esperaba. Pablo, el gran Pablo, debe padecer una brutal poda en el interior de su comunidad de Jerusalén. Se siente aislado, mirado con sospechas, se le tiene miedo porque fue un perseguidor, pero Jesús lo podó y la poda fue dolorosa. Alguno incluso proyecta matarlo y él debe escapar, vivir rodeado por el miedo como un delincuente perseguido. ¿Qué frutos espera de Jesús? El mismo Jesús decía de Pablo, déjenlo, yo lo he elegido para que dé frutos. Y él va a padecer mucho por mi causa. Pablo es un ejemplo típico del cristiano comprometido que vive una vida íntima y profunda con Jesús. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Es una maravilla hasta dónde podemos llegar para esa común unión con Jesucristo. Y Él es el único. Además, tengamos muy en cuenta, sin mí nada pueden hacer, nada. Si el domingo pasado nos decía que Él es el buen pastor, que Él nos conoce y nosotros lo conocemos a Él, que Él nos habla y que nosotros escuchamos su voz y lo seguimos, pues esto que nos habla hoy es una profundización más de la relación íntima con Él. Escuchamos en primer lugar la voz de nuestro pastor, o hay tantos pastores y tantas voces que nos inundan por todas partes. Sabemos distinguir la voz del pastor que siempre nos lleva a los mejores pastos, al agua fresca, a la sombra. Y por eso, siguiendo esa voz nos lleva a vivir en plena comunión con Él. La común unión. Pero hermanos, esta viña de la que nos habla la palabra de Dios, también nos recuerda, así como un eco desde el Antiguo Testamento, mi viña, he construido una viña, la he cuidado, le he puesto todos los cuidados. Esa viña nos la ha puesto a nuestro alcance el Señor. También vemos la viña como un ejemplo de la iglesia que es la de Jesús, que es el nuevo pueblo constituido y construido y edificado en la nueva y eterna alianza sellada por la sangre de este Cordero, de este pastor, de esta vid que nos da su misma vida. Fuera de la iglesia no podemos encontrar a Jesús. Recordemos a los discípulos de Emaús. Abandonaron la comunidad y cayeron en la amargura, en el desencanto y en el fracaso, el sentido de la derrota. Lo mismo le pasó a Tomás por estar fuera de la comunidad. No se encuentra con el resucitado y después comienza a pedir cosas exageradas. El camino de nuestra fe es más sencillo. Es algo mucho más noble y que está totalmente a nuestro alcance. Síganme, dice Jesús. Y Jesús quiere que vivamos en comunión con Él. Los frutos
O también cuando le llamamos a todos esos dones y carismas, pensemos en todo lo que Jesús nos ha dado. ¿Y cuáles son los frutos que espera de vivir una plena comunión con Él? En su palabra, especialmente en la Eucaristía, el signo más hermoso, la fracción hermosa del pan, donde lo reconocemos como el resucitado. Él es el pan partido y repartido por el cual entramos en comunión con Él. Somos las ramas. Y por eso una rama que se separa, se seca, se muere, se quema, se echa fuera. Y eso también la podemos interpretar con toda verdad, lo que le llamamos infierno o vida eterna perdida para siempre, condenación, fracaso para siempre, por no haber vivido en plena comunión con la vid. Si no tenemos la vida que sube por esa savia que Jesús nos da, tenemos que pensar que tenemos anemia espiritual, y la anemia va consumiendo al ser humano. Mientras menos come, más y más se hunde en su propia muerte. Y Jesús nos quiere dar vida, y vida en abundancia. Por eso la Pascua es el encuentro con el resucitado. Lo celebramos cada domingo porque Él, como dicen los 4 evangelios, el primer día después del sábado, Jesús ha resucitado. Y celebramos su victoria, su triunfo. Nos reunimos a celebrar el ágape, la fracción del pan, donde Él nos comunica su misma vida. Y por supuesto, esto es lo que produce frutos, y frutos abundantes. ¿Estamos dispuestos a que nos pode el Señor? ¿A que nos purifique de todo lo que nos sirve en nuestra vida? Recordemos que Él mismo nos había dicho: tú quieres seguirme, renuncia a ti mismo, renuncia. Y esa es la poda a la que nos tenemos que someter todos los días de nuestra vida. Hermanos, todos los ejemplos que podamos ver y que nos iluminan esta vida, los encontramos en tantos hermanos que han vivido el Evangelio, que han alcanzado esa verdadera comunión. Tanta gente como los primeros cristianos que decían: no podemos vivir sin el domingo. Es decir, no podemos vivir sin la resurrección, no podemos vivir sin la Eucaristía. Y esto les trajo como consecuencia la muerte, el martirio. Pero felices de haber vivido en comunión con el que da la vida, con el único que es la vida. Por eso este domingo celebremos y compartamos y produzcamos los frutos para los demás, que encuentren en nosotros los frutos que Jesús espera. Feliz domingo, y que disfrutemos en nuestra familia esta verdad que Jesús nos ha hablado en este domingo. Muchas gracias. Señor, me has mirado